Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este miércoles 6 de diciembre, cuando ya se va acortando el tiempo. Estamos en tierra derecha, algunos le llaman la última milla, para el próximo plebiscito del 17 de diciembre, con una serie de eventos que, claro, uno va a saber el día de la elección si van a tener o no incidencia en el voto. Hoy día supimos la tragedia de la muerte de un niñito en Padre Hurtado, un niñito de 5 años, ¿no es cierto?, que muere como consecuencia de la acción delictual, delincuentes que disparan contra su casa y contra su familia. Una situación muy difícil, muy compleja. Vamos a estar también conversando en el siguiente bloque con el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, de este y otros temas, por cierto, pero queremos partir, insisto, evaluando el escenario previo al plebiscito del 17 de diciembre, y paso a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada. Ella es socia directora de Metodología e Innovación de Data Voz, Paulina Valenzuela. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, de todas maneras, Paulina, te leía una entrevista el fin de semana cuando tú planteabas respecto de qué elementos pueden mover la aguja de una parte de este electorado que está, si no toda, agotada, cansada, no quiere más guerra. 4 años han pasado desde que se inició este proceso constitucional. ¿Cuántas de las cosas que se han planteado se han materializado, verdad o no? Y en definitiva, ¿qué elementos podrían mover la aguja en esta elección que algunos dicen que es muy compleja de predecir, verdad? Cuyo resultado es muy complejo de predecir. Entonces, Paulina, partamos por eso. ¿Cómo evalúas tú esta última milla? Yo creo que, tal como lo señalé en esa entrevista, mi impresión, y por lo menos con los datos de las encuestas que hemos ido revisando en el último periodo, particularmente la encuesta CEP y otras encuestas de ese tipo, digamos, es que yo creo que ese movimiento de aguja es lo más difícil de predecir por esta población que nosotros denominamos los desafectados, que es población que no tiene que tiene muy poco interés en política, que se ha ido alejando del mundo de la política. Entonces, esa población está muy sensible a los eventos que están ocurriendo en el día a día. Yo creo que el ambiente que se ve la semana previa a la elección la próxima, en términos del ambiente público, más allá de la conducta de los políticos, sino de lo que lo está afectando al día a día a los ciudadanos, puede ser un elemento que lo mueva. Sin embargo, y aquí es el sin embargo importante en mi opinión, es que el sin embargo se podría mover la aguja si uno tuviese claridad respecto de lo que diferencia a las dos opciones. Estoy hablando del ciudadano común y corriente, no estoy hablando de la gente de la élite. Gente de la élite habla, yo creo que es como que estamos en otro planeta, son como planetas distintos, digo. Yo creo que el ciudadano común y corriente que está preocupado por el día a día, por sus deudas, por la Navidad que se viene, los costos que tiene eso en términos de la compra de regalos, en fin, de sobrevivir, diría yo. Es difícil prever si algo va a mover la aguja en términos de su decisión, si lo que ellos, digamos, si las opciones para ellos eran claras. Yo creo que ahí hay una confusión general. Creo que la población tiene muy poca claridad respecto a lo que se está realmente evaluando en este plebiscito, y por lo tanto mi gran duda, y aquí lo he dicho en varios espacios, digamos, mi gran duda es qué va a pasar con los nulos y blancos. Yo creo que a lo mejor si uno podría imaginarse que algo moviera la aguja, probablemente es eso, el porcentaje de nulos y blancos, que en la elección pasada fue bastante alto, fue casi 22%, o sea, 2 de cada 10 de los que fueron a votar para un nulo blanco, y eso se puede traducir como un voto de rechazo o simplemente como desinformación. Era difícil elegir. Entonces yo creo que ahora pasa un poco lo mismo. O sea, movimiento de aguja, no sé, no tengo claridad si es movimiento de aguja, si se van a mantener los datos o las tendencias que vienen en las encuestas. Está difícil predecir en esta elección.
Claro, es que tú decías, Paulina, lo siguiente, tú dices que está difícil predecir y está difícil que la persona indecisa decida porque ambas opciones parecen, no sé si decir iguales, pero tienen demasiados elementos que al menos llevan a la confusión. A ver, explícate un poco Claro, más respecto de aquello. claro, por ejemplo, cuando uno mira en el fondo es como, ¿qué es lo que se está comunicando en las campañas? Que es se supone que es el espacio en que los distintos comandos transmiten información a la población. Cuando uno ve los temas que ponen, son muy parecidos, digamos. Se abordan las mismas temáticas, las mismas preocupaciones, se mencionan las mismas ilusiones, sueños, expectativas que se manifestaban hace 4 años atrás. Entonces, cuando la gente ve esto, dice, bueno, no ha pasado nada, la verdad que los dos hablan de lo mismo, ¿cómo opto? ¿Cómo elijo, digamos, entre estas dos opciones? Cuando no sé lo que va a ocurrir en el día siguiente. La promesa del día siguiente es una promesa también difícil de creer, por decirlo así. O sea, ¿por qué tendría que pasar todo lo que no ha ocurrido el día siguiente después del plebiscito en relación a lo que me ofrece cada una de las opciones, tanto la a favor como la en contra? Entonces yo creo que la población no tiene claro qué es lo que se está eligiendo, no ha perdido la confianza. Yo lo traduzco en esta cosa como la pérdida de la ilusión, digamos. Me dijeron que iban a pasar ciertas cosas, no ocurrieron, y ahora ninguna de las dos, ¿por qué tendría que creer que alguna de las dos va a hacer ese cambio? Y en tercer lugar, las encuestas, en particular la encuesta CEP es bien significativa, hablaba de que prácticamente la mitad de los entrevistados no tenía claro. Entonces, yo creo que este nivel de desinformación, de confusión, de desilusión, de pérdida de expectativa, genera un caldo cultivo para prácticamente ser imposible predecir lo que va a ocurrir ese día. Yo creo que las encuestas en general, cuando uno las mira, ve que la relación que se da entre la favor y el en contra está como entre 40, 45, 60, 55, 40, 40, 60, en fin. Pero el problema es que hay una porción no menor de ciudadanos que en general no manifiesta su opinión porque no tiene interés. El interés en política es muy bajo en Chile hoy día, pero ese interés está asociado a la pérdida de confianza, digamos, a la promesa no cumplida, como digo yo. Ese es el gran problema. Entonces, Y ese sector podría, por ejemplo, te lo pregunto de la siguiente manera, entra a la urna y en ese minuto toma la decisión, ¿puede pasar algo así? no, o sea, tan cerca no lo creo. Nosotros hemos preguntado en algunas encuestas en el pasado cómo las personas construyen su decisión de voto y en general tiene que ver con conversaciones familiares, con el entorno más cercano. O sea, ya no es ni la franja, ni los políticos, ni el gobierno, sino más bien lo que sus amigos, vecinos, familiares opinan respecto al tema. Yo creo que esa conversación se va haciendo más intensa, efectivamente, en la medida que se acerca el momento de elegir. Yo creo que por eso es que es tan sensible, porque naturalmente las personas en sus espacios personales tienden a conversar más o menos los mismos temas, digamos. Entonces, si la seguridad es un tema de la familia o del grupo cercano, si el tema económico, ellos van a estar pensando en eso. Entonces, esas variables pueden ser fuertes al momento de decidir, pero por otro lado, hay cansancio, ya no quieren seguir con esto tampoco. Entonces, por eso te digo que la aguja, se está moviendo hacia los dos lados con fuerza, digamos, diría yo, y no logra todavía estabilizarse. Esa es mi sensación. Claro, y ahí a ver, porque lo que ha pasado hoy día, bueno, muchos analistas vienen diciendo que todo depende de qué ocurra, cuáles serán los eventos que van a marcar los acontecimientos, ¿no es cierto?, que van a estar marcando la última milla. Un hecho como el que ocurre un hecho como el que acaba de ocurrir en Padre Hurtado, ¿no? Que, claro, cuando ya la delincuencia comienza a cobrarse vidas de niños inocentes, de los niños, tú dices, bueno, estamos efectivamente en un estadio muy distinto, mucho más complejo, mucho más preocupante y muy peligroso. La pregunta es, esa situación, ese hecho puntual, ¿hay cómo determinar si favorece, por ejemplo, la campaña de la favor? La única manera de verificar eso es que tú hagas una encuesta y que sigas al mismo sujeto, o sea, le preguntes antes y le preguntes después, pero que sea la misma persona para ver el impacto que tienen esos eventos en su decisión. Esos son los estudios longitudinales, digamos. De ese tipo de estudios en Chile prácticamente no hay. O sea, no se ha hecho en el pasado tampoco. Es como decir a la persona cómo le afectó estar expuesto a estas noticias, a estas comunicaciones políticas, a estos eventos. Hay algunas investigaciones que se están haciendo al respecto, yo creo que van a salir a posteriori, eso sí. Por lo tanto, ahí vamos a saber efectivamente cuánto impacto tiene hoy día este tipo de situaciones.
Si es que el problema es que la situación nos afecta a todos y nos preocupa a todos. El problema es como no sabemos realmente si tanto el a favor o el en contra van a, por decirlo así, mejorar el día siguiente la situación de inseguridad en Chile. Yo digo, no lo creo, digamos. O sea, eso es una ilusión. Eso es lo que yo digo que es una ilusión. Creer que el resultado del día domingo va a generar un cambio en la vida diaria de las personas rápidamente. Pero eso también lo piensan las personas, pero eso también tú dirías que eso que tú no, yo creo que hoy día ya no. No, yo creo que ¿no? esa ilusión se ha perdido. No, yo creo que se ha perdido. ¿En qué sentido? A ver, explícamelo mejor. ¿Tú dices que la gente ya no cree que un resultado va a cambiar su situación actual? No, sí, efectivamente, creo que las personas han ido comprendiendo en estos 3, 4 años que voy a hacer un punto, creo que equivocadamente, porque si yo sí creo que una constitución raya raya la cancha en un país y te dice cómo moverte, pero sin embargo las personas, el ciudadano común y corriente, este grupo, este 40% que no votaba nunca, probablemente que es la mitad de la ciudadanía, yo creo que tiene poca esperanza o poca convicción, digamos, o creencia de que un evento de esta naturaleza les puede cambiar la vida. El típico discurso de igual me tengo que levantar el día domingo y ir a trabajar, eso está bien arraigado en una porción muy significativa de la población. O sea, yo igual tengo que exponerme a la inseguridad. Yo necesito que haya más carabineros, necesito que haya más medidas de seguridad, pero eso evidentemente no depende de la decisión de una constitución o de la aprobación o rechazo de un texto constitucional. Eso requiere un tiempo. Entonces, yo creo que es bien interesante. Probablemente la población ha ido separando los eventos, por decirlo así, entendiendo que la constitución es una cosa, pero que sus preocupaciones son más centrales hoy Paulina, día, de ser resueltas, por decirlo así. Claro, Paulina, pero ¿hubo alguna vez de ese mismo sector, que no sabemos, porque como dices tú, no había votado, estaba oculto, no estaba interesado en la política, pero ¿crees tú, por los estudios que ustedes han hecho, que alguna vez ese mismo segmento de la población sí tuvo esperanza, sí creyó que las cosas podían cambiar? Sí, yo creo que esa porción de la población, cuando uno mira las encuestas post-estallido, más cercano al estallido social, las expectativas respecto de cambio eran más altas de lo que es hoy día. Entonces yo creo que sí hubo el problema es que en ese minuto no votaban, entonces no sabíamos cómo se comportaban. Claro. Ese es el gran dilema. En post-estallido se generó una cierta esperanza, ilusión de que las cosas iban a cambiar a través de encuestas como estas características, te hablo como la encuesta séptica. Y otros estudios que se hacen, que son de similares, el Barómetro de las Américas, en fin, el World Poll. Entonces se observó eso, pero esa gente no votaba, entonces no sabíamos a qué vería desde el punto de vista ideológico, identitario. Y lo que va ocurriendo es que además esas personas van perdiendo el afecto, digamos, por el proceso, y no votan, y después empiezan a votar, y empiezan a pasar cosas curiosas en las votaciones, el rechazo contundente al texto anterior, después este 22% que no toma una decisión en la elección del Consejo. Entonces ahora es la tercera, vamos a ver qué va a ocurrir en esta. Realmente, por eso te digo que hacer una predicción, yo no me atrevo a hacer una predicción hoy día. Lo único que sé que todas las encuestas, bueno, no todas, las encuestas diría yo, básicamente las más serias, por decirlo así, arrojan una proporcionalidad parecida, pero esas encuestas en general siempre están dejando fuera este grupo que no quiere contestar encuestas, que no le interesa el tema, y que hoy día están obligados a votar. Fíjate que en estas mismas entrevistas, donde tú estuviste el fin de semana en el Diario Financiero, también entrevistan a Dani Quirós, Partner 305, que él dice que es la única encuestadora que hasta ahora le ha dado el triunfo a la favor. Primero, te pregunto qué te parece, uno, y dos, qué te parece también los argumentos que él entrega. Dice que en otros momentos el tema género, aborto, mujeres, ¿verdad?, matrimonio igualitario, AFP, dice, el cambio climático, eran los temas relevantes, pero hoy día son la seguridad, la situación económica, educación y salud. ¿Ya? Entonces, te pregunto, ¿tú coincides con él en que ha habido un cambio de prioridades y por lo tanto temas como lo que el en contra quiere levantar, como el tema de que las mujeres van a perder derechos o que se pone en riesgo el aborto en 3 causales, no van a tener tanta incidencia? No, yo no creo que la población haya cambiado tanto. O sea, yo creo que es que ¿sabes cuál es el problema, Mirna? Todos esos análisis tenían un sustento si el voto hubiese sido obligatorio desde el 2018 en adelante. Nuestro problema es que tenemos 3 elecciones, 2 anteriores y esta, con voto obligatorio, en que se ha tenido que
acercar toda la población a votar. Entonces, lo que él señala, yo lo encuentro un poco riesgoso, porque si bien es cierto, en la elección pasada puede que ellos hayan estado un poquito más cerca, en las anteriores no. Entonces, el punto es que hacer ese juicio a mí me parece un poco liviano hoy día, sin saber efectivamente lo que va a ocurrir en esta. Fíjate que la primera de voto obligatorio del plebiscito pasado era claro para la población, era bastante más, había bastante mejor información, digo yo, y por lo tanto, el porcentaje nulo y blanco fue el 2% en el plebiscito. Después pasamos a los convencionales, que era bien confuso, la gente no conocía, y tenemos un 22%. Entonces, referirse a que esos temas hoy día terminan el voto, claro, yo siempre creo que cuando uno analiza la información puede pensar en que todos los que me contestan encuestas en general, que son más interesados en política, encuestas políticas, por decirlo así, son más interesados en política, probablemente los temas clásicos los mueven más, y que hoy día los valóricos, los éticos, en fin, pero yo creo que los temas de seguridad, de desempleo, de corrupción, en fin, son temas que han estado siempre a la base, digamos, de las creencias y en la construcción de las elecciones de la población, y particularmente los grupos más afectados, digamos. Ya, entonces, y el tema mujeres, Paulina, que para la elección de Boric, porque para la elección de Boric, por Dios que sí fue factor determinante, claro, ¿no es cierto?, en darle su triunfo. Claro, sí, pero vuelvo al punto misma, en esa elección era con voto voluntario, o sea, es una variable que probablemente influye en la población más politizada, más interesada. Entonces, hay algunas correlaciones que se sacan, pero en escenarios que a mí me parece que no son comparables. Eso es lo que yo planteo ahora. Creo que este escenario actual no es comparable con los escenarios de las elecciones presidenciales o las elecciones pasadas en las que el voto era voluntario. Hoy día, no hay que olvidar, tenemos un 40-45% de la población que se está insertando de nuevo en el mundo de la elección, en el mundo electoral, por decirlo así, y que vienen con creencias distintas respecto. El eje diferenciador es el interés en política, y eso todas las encuestas lo reflejan. O sea, el interés en política o el desinterés. Correcto. El desinterés. Y es un grupo, perdona Paulina, que se ha podido identificar más a la derecha, si se quiere, pensando en lo que pasó para el 7 de mayo, pensando probablemente, no sé, respecto de lo que pasó para el 4 de septiembre del año pasado. O sea, claro, si uno piensa que si uno piensa que los factores que están más asociados a la derecha desde el punto de vista comunicacional son la seguridad, la economía, sí, están un poco más cerca, pero también esperan la solidaridad de los chilenos. Entonces es como ellos es curioso, yo creo que ellos adhieren a ciertos eslogan, como por ejemplo el tema de Mi Plata No, todo el tema de las AFP, el tema de la salud, pero naturalmente en el día a día ellos no tienen capacidad de elección, ellos tienen que recurrir a lo que hay, digamos, al sistema de salud, al sistema educacional municipal, en fin. Entonces, yo sí creo que es un grupo difícil de predecir, es un grupo difícil de escuchar porque no hablan, no quieren opinar, no quieren hablar, entonces hay que seguirlos, es muy complejo. Hoy por hoy estamos haciendo un estudio con unos investigadores, un estudio de seguimiento, en que hemos tratado de construir una muestra efectivamente con ese tipo de personas, y cuando uno ve y los sigue longitudinalmente y ve las opiniones, son personas que no cambian mucho de opinión, pero lo que sí ha ocurrido es que tienden a moverse más hacia posiciones, como tú bien dices, un poquito más de derecha, pero un poquito, o sea, tampoco es que se vayan todos, digamos. Entonces, el problema es, esa gente, si tú le solucionas los problemas, si viene, pues, lo voy a decir de esta manera, si viene alguien y le soluciona los problemas que son del día a día, y es el sector de izquierda, probablemente ellos van a adherir también a ese. Es muchísimo más líquido, por decirlo así, su compromiso con identitario o ideológico. Ya, o sea, de alguna manera, pero lo voy a plantear de una forma que no quiero que sea ofensiva, pero como que están vitrineando respecto de quién me entrega la mejor opción. Claro, pero yo diría que no es un vitrineo. Yo creo que están aplicando la lógica natural de todo ser humano, es tratar de ver quién cumple sus promesas, quién cumple lo que dice. Sí, es una cuestión de confianza esto finalmente. Y el problema es que hoy día los liderazgos políticos están tan lejanos, o sea, es cuestión de ver como los atributos que le piden a los líderes políticos. Por eso yo digo que es como estar en frecuencias distintas. El mundo de la política, la élite, habla como en Japón, no sé, en chino mandarín, por decirlo así, y la población habla en otro idioma. Entonces, ese calce es el que se ha ido profundizando y perdiendo. Entonces, las personas no le atribuyen su voto, no ven que sea tan significativo en términos de generar cambios en su situación, digamos, de vida.
Y quiero preguntarte sobre ese punto, las franjas, ¿cómo las evalúas tú? Tanto la del en contra como la a favor. Partamos por el a favor y partamos por esta jugada que yo decía el otro día. Yo creo que el 17 de diciembre nos va a mostrar si fue una buena o no jugada. Igual va a ser difícil de poder evaluar en el fondo, pero esta jugada del que se jodan, donde tú pones el acento en lo negativo, que algunos, como a mí, me traen a la memoria la campaña del sí, que claramente no le funcionó, ¿no es cierto?, en ese minuto, más allá que Pinochet sacó 44%, que no deja de ser, o sea, en una dictadura que lograra sacar además un 44% después de 17 años de dictadura, pero claramente fue una campaña que tuvo elementos que no funcionaron, ¿no? Esa cosa de jugar con la política del terror. En fin, quiero partir por ahí. ¿Tú crees que eso les puede funcionar como estrategia para ganar esta elección a la favor? No, ¿sabes por qué creo que no? Porque yo creo que yo tengo la creencia y también por los datos que cuando las personas hablan como de, o sea, la violencia, la pelea, por decirlo así, es algo que al chileno común y corriente le incomoda, porque el conflicto le incomoda. Entonces, en el fondo es como esto que se instala de que la población quiere acuerdos, quiere que la gente quiere... Yo creo que no se trata necesariamente de acuerdos, quiere que resuelvan las cosas y que me digan y que lo hagan. No que me digan que se pusieron de acuerdo cómo lo van a hacer, digamos. Porque en el fondo el cómo lo van a hacer no tiene ningún significado hasta no ver el efecto. Entonces yo creo que el error de la campaña a la favor es efectivamente volver a relevar el tema del conflicto, la pelea, la rabia, el enojo. Y yo creo que esta población, y insisto, Mina, te estoy hablando de la población menos politizada, la menos interesada en estos temas, o sea, como que se cansa, ya están peleando de nuevo, ya están discutiendo de nuevo, no se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que en ese sentido no les va a jugar no les va a jugar a favor, digamos, en la lógica de tratar de insistir. De hecho, yo creo que exacerbar tanto los ánimos contra estos como temas es efectivamente más molesto para la población que generar este movimiento hacia la opción que ellos quieren. Y en el caso del... Perdona, termina, sí. Sí, solo quería mencionar que una cosa que llama la atención es la rapidez con que, bueno, y es natural, es lo que en los medios está apareciendo, pero si tú te fijas, en las últimas franjas ya están apareciendo imágenes de situaciones que han ido ocurriendo durante esta semana con migrantes, lo que ocurrió en el parque en Quinta Normal, te fijas, o sea, es como volver a poner estos temas, volver a insistir en ellos, pero ¿cuánto de ese 40% convive diariamente y está en una relación directa con migrantes en este país? Debe ser muy alta. Entonces, como ellos probablemente están viendo, si bien es cierto, quieren más seguridad, más tranquilidad en sus calles, también esto que conviven con muchos migrantes que trabajan, que contribuyen. Entonces, no sé, yo creo que esas medidas lo único que hacen es recordarnos que no queremos más peleas, más conflictos, que traten de dialogar, que se pongan de acuerdo, en fin. Paulina, y en el caso de la campaña del en contra, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, yo la encuentro dispersa, difusa, centrada en temas nuevamente un poquito de elite, y eso hace que naturalmente la población menos interesada tome más distancia, no entiende cuál es el aporte, digamos. Entonces, yo puse un ejemplo en la entrevista, dije, si a uno le expusieran a la franja sin los eslogans de la favor y el en contra, yo tendría dudas de si la gente sería capaz de reconocer cuál de las dos corresponde a la opción que se está plebiscitando. Y es porque básicamente, y es curiosamente, yo creo que el en contra como que se ha plegado un poco al movimiento que está haciendo en la campaña de la favor o a los temas que está abordando la campaña de la favor en su franja, y eso genera mayor confusión. Y lo tercero que yo creo que, y este es un problema transversal en las dos franjas, es que uno no ve personas conocidas. O sea, no hay políticos en las franjas prácticamente, no hay nadie conocido para la población en que al menos pueda hacer una asociación y decir, ahora entiendo algo, digamos, de quién está en un lado y en el otro, y como a veces veo, a veces leo, a veces recibo información por redes sociales o por otros medios, logro identificar cuál es la opción, digamos, la que está defendiendo cada sector político. Entonces, esta es la elección de la confusión, digo yo. Ese es como de la desinformación, de la confusión, es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Cuéntame, Paulina, cuando hablamos de antes que podían sumarse a esta elección, no estoy segura si estamos hablando de cuántos están en condiciones de votar, serán 400.000, 500.000, ¿eso también puede tener un efecto, dirías tú? O sea,
No sé si en el resultado final, yo no lo creo, pero si bien es cierto, si se transforma en un objeto de crítica permanente por un sector, evidentemente esa población debería moverse hacia... esto que tú me preguntas es similar al tema de género. O sea, en el fondo, sí, a mí me están... Si hay una crítica permanente a los migrantes, y las encuestas reflejan, porque cuando uno mira encuestas que han ido midiendo el tema de la migración o de los efectos de la migración, y como que ha ido cayendo la percepción del aporte significativo de los migrantes a Chile, evidentemente esa población podría ser, y no lo digo podría, moverse más hacia la opción del en contra, digamos, para defender una posición, pero también es cierto que hay críticos dentro de ella. En fin, es difícil prever si ese grupo puede mover la aguja, el tema eventualmente, pero ellos no predecen. Cuéntame, Paulina, Ramón Cavieres, que representa a la encuestadora Pulso Ciudadano, comentó sobre el plebiscito de diciembre que, independiente del resultado, nadie gana este 17 de diciembre. ¿Cómo lo ves? ¿Tú coincides, discrepas con él? No, yo creo que es verdad. Yo creo que efectivamente no, ya sea el resultado que se dé, no creo que nadie gane. Básicamente por lo que te decía al principio, porque creo que finalmente, después de 4 años, la población, y yo pongo como hito de inicio efectivamente lo que ocurrió en el 2019, entonces yo creo que la población no ve resultados concretos en su vida diaria, y eso es un problema de cómo se ha comunicado, no sé, cómo se comunica el objetivo de un proceso como este. Entonces ha estado tan politizado, tan en las esferas, en las élites de Chile, que la gente no logra ver el impacto. Hay temas en la Constitución que son súper significativos en la vida de las personas, pero cuando tú lo comunicas de una manera que el que te está escuchando no lo entiende, evidentemente la persona dice, no, que no va a pasar nada. Y la sensación de pérdida de 4 años, de costos además, para toda la ciudadanía, yo creo que es muy alto. Entonces, efectivamente, ya sea que gane a favor o en contra, yo creo que la percepción general de la población es que no hay una retribución que se condice con todo ese esfuerzo. ¿En qué minuto dirías tú que estos plebiscitos dejaron de ser realmente el plebiscito para plebiscitar la Constitución y se convirtieron finalmente en un evento electoral que tiene otros propósitos claramente? O sea, son otros los contenidos que están en juego, más allá de lo que diga una Constitución, porque tú misma lo has dicho. O sea, vemos menos acerca de cuáles son los aspectos de esta Constitución que me pueden favorecer o perjudicar, y más aspectos que tienen totalmente que ver con la política contingente, con lo que está pasando en el país, digamos, y que no pasa necesariamente por un texto constitucional. ¿Cuándo creo yo? Mira, yo creo que esto después del plebiscito de septiembre, yo creo se produce un primer quiebre, y ya definitivamente con la conformación del Consejo. Yo como queda conformado el Consejo, como se mueven las fuerzas, o como se distribuyen las fuerzas en el Consejo, yo creo que a la población le sorprendió. Le sorprendió, curiosamente que la sorprendió, pero le sorprendió, digamos, desde el punto de vista de decir que, o sea, pasamos de un Consejo, en teoría, tomado por la izquierda, una convención, perdón, tomada por la izquierda, y de repente nos vamos al otro extremo. Eso cualquier persona la confunde. Entonces, como no hay claridad, bueno, no queda otra opción hoy día que empezar a transformar este plebiscito en términos comunicacionales, de las distintas fuerzas que tienen interés en que ella sea gane o prueba, en una evaluación de temas que están más vinculados a una gestión de políticas públicas que al contenido de la Constitución. Y ahí, evidentemente, que sale perdiendo el gobierno, que queda como él queda como sujeto de evaluación, digamos, por decirlo así. Exactamente, y ahí la pregunta que te quiero hacer también es la siguiente: ¿cuánto dirías tú de este voto es que ahí está la disyuntiva, y ahí está la dificultad también por el comando a favor, porque en el fondo este es un voto en contra del gobierno, pero tienes que votar a favor. Entonces es difícil, ¿no es cierto? Porque muchos de los que están levantando la campaña del a favor te plantean que en el fondo lo que ellos quieren canalizar es finalmente el descontento con el gobierno. ¿Es posible que realmente lo puedan hacer? Insisto, con la misma pregunta que yo te hago: ¿votas a favor para votar en contra? Sí. Es difícil, ¿no? No, es que sí. De hecho en algún minuto conversamos con algunos amigos y colegas que esta cosa como de la correlación entre las expresiones a favor, en contra, apruebo, rechazo,
Habrá un grupo de la población que se confunde y cree que cuando vota a favor está votando a prueba, y cuando está votando rechazo está votando en contra. Toda esta dinámica es harta la confusión. Por eso te digo que es difícil para la población hacer todo este proceso. Es que claro, si la población vota pensando en el gobierno de Boric, el que se equivoca es el que pensó en la campaña a favor, porque efectivamente le va a jugar en contra. Por eso te digo, poner un tema de evaluación y usar esas palabras para poder calificarlo le va a generar un costo, pero la única manera de que sepamos eso es posterior a la elección, al plebiscito, es poder saber cómo opinaba esa persona antes, cómo opinaba después, y después decirle, bueno, pero ¿por qué votó así? Y ahí vamos a poder entender, efectivamente, ¿sabes qué? Que yo estaba votando en contra del gobierno. Ay, por eso voté en contra. Bueno, eso solo es posible hacer con un estudio longitudinal de estas características que te señalaba que la está haciendo. Hay grupos de gente que lo está haciendo. Pero ahí vamos difícil. A difícil tarea en todo caso. Porque yo creo que al final todos estos elementos que hemos conversado constituyen este modelo de confusión que va a operar ese día, digamos. Totalmente. Ese va a ser ya, pues, Paulina. Ahí vamos a estar conversando, pues, cuando ya tengamos el resultado final de este plebiscito, cuyo resultado, tal como tú has dicho, es incierto. O sea, es muy difícil poder hoy día decir qué va a ganar, si va a ganar una opción u otra. Por lo tanto, para cerrar nomás el punto, porque tengo que terminar, pero tú dirías que está peleada la elección, o sea, la elección se va, solamente para definir esta pregunta, ¿esta es una elección que se va a definir voto a voto? Yo creo que sí, yo creo que no, o sea, es que me pides una proyección de algo que es bien complejo, justamente por este grupo que te decía yo, que es bien difícil de predecir lo que va a hacer. En mi opinión, hoy día tengo la sensación de que puede ser una elección que no va a tener una gran diferencia en términos de porcentaje. O sea, no creo que se exceda los 6 puntos de diferencia entre las dos opciones. Ahora, ¿cuál es la opción que va a ser la ganadora? Ese es el misterio, creo yo, para ese día, en mi opinión. Las encuestas, como te digo, en general están arrojando mayormente que ganaría el en contra. Sin embargo, mi duda siempre ha sido que ese grupo de la población que no opina, no sabemos exactamente cómo se va a mover. Entonces, ahí está la incógnita. Ahí está la gran incógnita. Ya, pues, ahora sí, Paulina Valenzuela, socia directora de Metodología e Innovación de DataVoz. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias, Mirna, por la invitación. Gracias, que estés muy bien, que tengas buen día. Igualmente, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando en Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrado USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, presidente además de la Comisión Investigadora sobre Transferencias a Fundaciones desde el MINBU, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast.